Muévete sin ser visto. Actúa sin forzar. Esa es la promesa que te traje hoy, y la pronuncio de inmediato porque quiero que tu atención despierte, no como un espectador curioso, sino como un guerrero que comienza a recordar algo que siempre estuvo dentro de él. Este es mi secreto, uno que muchos intentaron imitar, pero pocos realmente comprendieron. No se trata de desaparecer del mundo, se trata de dejar de vivir para la aprobación del mundo. No es esconderte en las sombras, es moverte con tanta claridad interior que el ruido externo deja de tener poder sobre ti. Si estás escuchando esto, probablemente has sentido el peso de hacer algo y mirar alrededor esperando aplausos, reconocimiento, una señal de que vas por el camino correcto. Pero te diré algo que aprendí no en un libro, sino en mi propio cuerpo, en mis propios huesos, en mi propia respiración. La consistencia real no necesita público. La fuerza interior no busca testigos. La disciplina verdadera no pide permiso. Y el progreso genuino casi siempre sucede cuando nadie te está mirando. Durante años observé cómo la mente humana se distrae, cómo se fractura y se debilita porque está constantemente tratando de actuar para un escenario imaginario. Personas que solo entrenan cuando alguien las ve. Personas que solo avanzan cuando sienten entusiasmo. Personas que se detienen porque nadie aplaude. Pero la vida no aplaude. La vida exige. Y exige con frialdad, sin diplomacia. Toma nota de esto. El mundo no te recompensa por intenciones, sino por acciones sostenidas. Es precisamente por eso que debes aprender a moverte sin ser visto, a actuar sin forzar, a permanecer constante, aunque no haya luces, cámaras o reconocimiento. Cuando digo muévete sin ser visto, hablo de permitirte existir sin la necesidad de validar cada paso. Hablo de una presencia silenciosa, como el agua que fluye entre piedras sin pedir autorización. El agua no hace un anuncio antes de avanzar, no pide que la admiren, no teme ser ignorada, simplemente continúa. Y precisamente por continuar, cambia la forma de todo lo que toca. Así es la consistencia, así es la resiliencia, así es el espíritu que se construye cuando no esperas que el mundo te observe. Hay quienes creen que disciplinarse es un acto de rigidez, pero en mi experiencia, la verdadera disciplina es flexibilidad. La rigidez se rompe, lo flexible permanece. Cuando entrenaba, cuando estudiaba, cuando observaba la vida, siempre regresaba a un principio fundamental. Si quieres ser indestructible, sé fluido. Si quieres ser invencible, no te aferres. Si quieres avanzar, no fuerces. Las cosas que se fuerzan se desgastan antes de tiempo. La energía que se empuja de forma torpe no fluye, se estanca, y cuando se estanca, muere. Tal vez en tu propia vida has sentido eso, el cansancio de luchar contra tus propias expectativas, la frustración de no ver resultados inmediatos, el deseo de abandonar porque nadie nota tu esfuerzo. Pero yo te pregunto, ¿para quién estás caminando? ¿Para quién estás respirando? ¿Para quién estás viviendo? La respuesta debería ser una sola, para ti. Y si es para ti, entonces basta. Tu constancia no necesita espectadores, tu evolución no necesita aplausos. Tu camino no necesita ser reconocido por nadie más que por tu propia conciencia. En mi juventud, muchas veces entrené en silencio, cuando otros creían que descansar era suficiente. Me movía cuando no tenía ganas. Persistía cuando no había motivación. No porque fuera una máquina, sino porque entendí algo que cambia la vida. Si solo haces lo que tienes que hacer cuando te sientes inspirado, jamás llegarás a donde dices que quieres llegar. La inspiración es un visitante, la disciplina es un hogar. Y yo elegí construir ese hogar cada día, ladrillo por ladrillo, repetición tras repetición, incluso cuando nadie estaba allí para verlo, porque ese es el verdadero examen. ¿Qué haces cuando nadie te observa? Ese es el momento en que descubres quién eres. Y si en tu interior vibran dudas, inseguridades o miedo a ser ignorado, no huyas de eso. Obsérvalo. Yo aprendí que no puedes golpear una sombra. No puedes vencer un temor si no lo miras de frente. Por eso la invitación que te hago ahora no es cómoda, no es suave. Quiero que te cuestiones, quiero que te incomodes, quiero que te preguntes por qué dependes tanto de los ojos externos.
¿Qué te falta? ¿Qué temes? ¿Qué parte de ti todavía cree que no es suficiente? La respuesta a esas preguntas será más reveladora que cualquier aplauso, porque una vez que entiendes que tu valor no viene del reconocimiento ajeno, entonces descubres una libertad que muy pocos conocen. Una libertad silenciosa, firme, interior. Una libertad que te permite moverte sin ser visto, no porque estés escondido, sino porque ya no necesitas ser visto para existir plenamente. Y desde esa libertad nace el verdadero poder, la acción sin esfuerzo innecesario. Actuar sin forzar es actuar desde la claridad, desde la presencia, desde ese punto interno donde nada te empuja excepto tu propia intención. El que actúa forzando está desconectado. El que actúa fluyendo está despierto. Nunca olvides eso. Cuando entendí que la fuerza auténtica nace en silencio, algo dentro de mí cambió para siempre. Descubrí que la resiliencia no es un grito, es un susurro constante. No es un acto heroico aislado, sino la repetición casi invisible de decisiones pequeñas, decisiones que nadie celebra. La mayoría de las personas quiere transformarse, pero rechaza el precio de esa transformación. Constancia sin testigos, disciplina sin reconocimiento, progreso sin aplausos. Yo no. Yo decidí que mi compromiso sería conmigo mismo, incluso cuando mi mente buscaba excusas, incluso cuando el cansancio me llamaba a detenerme, porque la verdad es que no puedes depender de tu estado emocional para avanzar. Tienes que depender de tu decisión. La gente suele preguntarme cómo mantenerse motivado, cómo sostener la energía para hacer lo que hay que hacer. Mi respuesta nunca los deja satisfechos, porque esperan un truco, un mantra mágico, una estrategia para hackear la vida. Pero la vida no se hackea, la vida se enfrenta, y lo que te permite enfrentarla es algo más simple y más incómodo: repetición. La repetición disciplinada es la que entrena al espíritu a permanecer incluso cuando el cuerpo quiere rendirse, incluso cuando la mente quiere justificar su propia fuga. La repetición es el cincel que esculpe tu carácter. Cuando entrenaba, yo era siempre el primero en llegar y el último en irme. No porque quisiera demostrar algo, sino porque mi compromiso con mi propio crecimiento era más importante que cualquier testigo. Nadie ve las horas de práctica, los errores, la frustración, los golpes fallidos, los días en los que el cuerpo tiembla y la mente quiere desertar. Pero es ahí donde nace el verdadero guerrero, en la sombra del esfuerzo silencioso. Y quiero que entiendas esto profundamente. La constancia te transforma incluso cuando no te das cuenta. Te vuelve más firme, más claro, más consciente. Te vuelve inevitable. A veces me preguntan cómo hacer para no rendirse, pero esa pregunta ya está contaminada. Rendirse no debería ser una opción en la mente del que quiere crecer. El que contempla rendirse ya perdió antes del primer paso. No me malinterpretes. Todos sentimos cansancio, todos sentimos dudas. Yo también las sentí. Yo también me cuestioné muchas veces, pero jamás pregunté cómo evitar rendirme. Mi pregunta era otra: ¿qué debo hacer ahora aun cuando no tengo ganas? Esa pregunta sostiene la vida. Esa pregunta te saca del ego y te devuelve a la acción. Esa pregunta te vuelve agua. Cuando digo sé como el agua, no hablo de suavidad pasiva, hablo de adaptabilidad agresiva. El agua no se rompe, el agua no se frustra, el agua no exige condiciones perfectas para fluir, no se sienta a esperar motivación. Si encuentra un obstáculo, pasa por encima, por debajo, alrededor, o lo desgasta hasta atravesarlo. Y si tú quieres avanzar en tu vida, debes adoptar esa misma naturaleza. No importa quién te observa, no importa quién te reconoce, importa que sigas moviéndote, importa que no te detengas. Quiero que pienses en cuántas veces en tu vida te frenaste por miedo a no ser visto, a no ser valorado, a no ser celebrado. ¿Cuántas veces evitaste hacer lo que sabías que debías hacer solo porque nadie lo notaría? Eso es una cárcel que tú mismo construyes, y lo sé porque yo también vi esa prisión en los demás. Personas que tienen talento pero no disciplina. Personas con sueños enormes pero con actos diminutos. Personas que esperan la emoción perfecta para moverse, como si la vida se adaptara a sus estados internos. Pero la vida no se adapta. La vida te golpea para que despiertes. Recuerda esto: la constancia no es hacer más,
es hacer siempre, incluso cuando el entorno no te respalda, cuando otros dudan, cuando tú mismo dudas. La resiliencia no es ser fuerte todo el tiempo, es volver después del cansancio, después del fracaso, después de la confusión, volver incluso cuando no sabes si puedes. Si puedes volver, puedes transformarte. Esa es la raíz del crecimiento. Y aquí llegamos a una verdad que muchas veces preferimos evitar. Tú no eres lo que dices que vas a hacer, eres lo que haces repetidamente. Y lo que haces repetidamente moldea tu destino. Cada día en que eliges cumplir, aunque nadie te observe, aunque nadie te lo agradezca, estás fortaleciendo una parte de ti que se vuelve inquebrantable. Esa parte es la que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Esa parte es la que te vuelve libre. Cuando actúas sin forzar, logras algo aún más poderoso. Eliminas el ruido que te distrae. El esfuerzo innecesario es hijo del miedo y del ego. Cuando quieres impresionar, fuerzas. Cuando quieres demostrar algo, fuerzas. Cuando temes no ser suficiente, fuerzas. Pero cuando estás en paz con tu camino, cuando tu acción nace de tu esencia, entonces fluyes. Y esa acción fluida es la más fuerte, la más precisa, la más despierta. Nadie puede detener a quien fluye. No porque sea invisible, sino porque es inevitable. Cuando comienzas a moverte desde esa inevitabilidad interior, algo curioso sucede. El mundo ya no te distrae. Lo que antes te afectaba, la opinión ajena, la comparación, la necesidad de validación, pierde fuerza, como si estuvieras despertando de un sueño que no sabías que estabas soñando. Y ese despertar no es suave, es un golpe, un impacto, una ruptura interna, porque de pronto te das cuenta de que viviste gran parte de tu vida respondiendo a expectativas que no eran tuyas, que te esforzaste por encajar donde no pertenecías, que actuaste para ser visto en lugar de actuar para ser verdadero. Ese es el momento en que aparece la resistencia interna. Una parte de ti te dirá que regreses a lo conocido, que vuelvas a buscar aprobación, que renuncies a avanzar solo, pero esa voz no es tu sabiduría, es tu pasado intentando sobrevivir. La resiliencia comienza justamente ahí, en ese punto donde la vieja versión de ti intenta arrastrarte hacia atrás y tú eliges avanzar de todos modos. Elegir avanzar sin testigos es un acto de valentía espiritual, y no todos están listos para hacerlo. Pero tú sí, porque estás aquí escuchándome. Recuerdo muchas noches en las que entrenaba hasta que el silencio se hacía tan profundo que podía escuchar mi propio corazón marcando el ritmo de mi disciplina. Nadie estaba allí para decirme que siguiera. Nadie estaba allí para recordarme mi propósito. Era yo con mi respiración, yo con mi cuerpo cansado, yo con mi mente buscando razones para detenerse. Y sin embargo, seguía. No porque fuera más fuerte, sino porque entendí que cada repetición hecha en soledad construía un tipo de fuerza que ninguna ovación podría darme. La fuerza de alguien que se domina a sí mismo. La pregunta que quiero que te hagas ahora es esta. ¿Cuántas veces te detuviste no porque no podías continuar, sino porque no había nadie mirando? Esa es una verdad incómoda. Nos gusta creer que somos disciplinados, pero la disciplina solo puede medirse cuando nadie nos supervisa. Eres tú frente a ti mismo, eres tú frente a tus hábitos, eres tú frente a esa parte de tu mente que prefiere lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Y justo por eso la constancia no es solo una práctica física, es una batalla espiritual, una batalla invisible que libras todos los días y que moldea tu destino más que cualquier otra decisión. Muchos creen que la resiliencia es resistencia al dolor, pero para mí siempre fue algo más sutil. Es la capacidad de regresar a tu esencia, aun cuando te has perdido en tus excusas. Es reencontrarte con tu propósito cuando el cansancio te confunde. Es recordar quién eres cuando el mundo quiere decirte lo contrario. La resiliencia no es un músculo del cuerpo, es un músculo del espíritu. Se fortalece a través de la repetición humilde, del esfuerzo silencioso, del regreso constante incluso cuando ya no crees en ti del todo. Cuando hablo de actuar sin forzar, algunos interpretan que me refiero a no esforzarse, pero eso es un malentendido. No hablo de falta de esfuerzo, hablo de ausencia de tensión mental.
La tensión interna te quiebra. El esfuerzo consciente te libera. El forzar nace del ego, de querer demostrar, impresionar, competir. El fluir nace de la claridad, de estar presente, de entender que cada acción que haces tiene sentido porque nace de ti y no de las expectativas externas. Si fueras agua, ¿forzarías su avance? Jamás. El agua usa la energía justa. Avanza sin ansiedad, se adapta, persevera. Y precisamente por eso transforma paisajes enteros. Tú también puedes transformar tu vida así. Pero primero, debes aceptar una verdad dura. No habrá aplausos para la mayoría de tus mejores momentos. Tus mayores victorias serán invisibles. Levantarte cuando nadie lo sabe, trabajar cuando nadie lo espera, practicar cuando nadie lo nota, seguir cuando nadie cree. Ese es el entrenamiento real. Esa es la práctica que te despierta. Esa es la práctica que te convierte en alguien que ya no depende de estímulos externos para avanzar. Y cuando llegas a ese punto, notas algo extraordinario. Dejas de sentirte detrás de nadie, porque el camino de la comparación desaparece. Ya no compites, ya no te justificas, ya no buscas demostrar nada. Lo único que importa es tu propio movimiento, tu propia respiración, tu propia evolución. Eso te vuelve libre. Yo descubrí esa libertad cuando dejé de entrenar para ser mejor que otros y empecé a entrenar para ser más verdadero conmigo mismo. Ese fue el día en que mi arte dejó de ser técnica y se convirtió en expresión. Y la vida funciona igual. Deja de ser un peso cuando la conviertes en expresión auténtica de quien eres profundamente. Pero quiero que entiendas algo más. Esta libertad no llega de repente. No aparece como un regalo. Se construye, se gana, se cultiva, y el precio es alto. Debes renunciar a tu dependencia del reconocimiento. Debes renunciar a tu deseo de aprobación. Debes renunciar a tu necesidad de ser visto. Porque solo cuando sueltas eso, puedes moverte de verdad. Solo cuando ya no fuerzas puedes fluir. Y solo cuando fluyes, puedes transformarte en lo que siempre debiste ser. Cuando entiendes que todo este camino es interno, comienzas a notar cómo la mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo de expectativas externas. Quieren avanzar, pero dependen de la atención. Quieren crecer, pero buscan atajos. Quieren disciplina, pero sin renunciar a la comodidad. Y es justamente ahí donde la vida les cobra un precio: la falta de profundidad. Sin profundidad, ninguna transformación dura. Sin consistencia, ningún sueño se sostiene. Sin silencio interior, ninguna fuerza se vuelve real. Yo aprendí que la vida no te da estabilidad, te da movimiento. Y es ese movimiento constante lo que exige resiliencia. La resiliencia no es soportar golpes en nombre de la dureza. No. La resiliencia es tener la flexibilidad interna para no quebrarte cuando la vida no responde como imaginabas. Es avanzar incluso cuando tus planes se desmoronan. Es mantener tu energía en marcha aunque el camino se vuelva incierto. La mayoría quiere garantías antes de tomar acción, pero la vida no fue hecha para darte garantías, fue hecha para darte pruebas. Y cada una de esas pruebas te pide la misma respuesta: muévete. Recuerdo una lección que la vida me dio de forma silenciosa, una que se quedó en mi cuerpo para siempre. No era sobre pelear mejor, ni golpear más fuerte. Era sobre persistir con suavidad, persistir sin tensión, persistir sin aire de sacrificio. Porque cuando actúas desde la obligación te agotas, pero cuando actúas desde la claridad te fortaleces. La claridad te libera de la duda, te libera del peso de impresionar, te libera del juicio de los demás y sobre todo te libera de ti mismo. ¿Cuántas veces te saboteaste creyendo que no estabas listo? ¿Cuántas veces te detuviste porque el progreso no era inmediato? ¿Cuántas veces buscaste a alguien que te confirmara que estabas haciendo lo correcto? Pero te diré algo que siempre repetí para mi propia vida. Lo correcto es lo que te transforma. Lo correcto es lo que te exige consistencia. Lo correcto es lo que saca de ti la parte que preferirías esconder. Si dependes del aplauso para avanzar, nunca alcanzarás tu verdadera fuerza. Porque el aplauso no te hace fuerte, te hace dependiente. Solo la acción silenciosa te hace libre. Hay un detalle que pocos entienden sobre la constancia. No se trata de intensidad, se trata de permanencia.
Mucha gente confunde fuerza con explosión. Creen que dar todo un solo día es suficiente. Pero eso no es disciplina, es impulso emocional. El impulso es humo, la constancia es raíz. Yo prefería entrenar de forma precisa, consciente y repetida, incluso cuando mi energía no era la mejor. Porque sabía que cada día que respetaba mi compromiso, reforzaba también la estructura interna que sostiene cualquier victoria verdadera. Y es aquí donde toca enfrentar una verdad dura. La mayoría de tus excusas tienen más volumen que tu compromiso. Excusas para no empezar, excusas para no continuar, excusas para justificar la falta de acción. La excusa te mantiene en el mismo lugar. La acción silenciosa te mueve sin que nadie lo note, hasta que de repente todos lo notan. Siempre fue así. Primero te ignoran, luego te subestiman, luego te respetan. Pero para llegar a ese punto, necesitas atravesar el territorio donde no hay aplausos. Necesitas cruzar el desierto del anonimato, el silencio del esfuerzo que nadie ve. Y en ese desierto aprendes algo sorprendente. Te basta contigo mismo. Te das cuenta de que no necesitas reconocimiento para avanzar, que no necesitas garantías para moverte, que no necesitas motivación para continuar. Esa realización te vuelve potente. Porque un ser humano que se basta a sí mismo es alguien que el mundo no puede manipular, alguien que fluye, alguien que no se detiene, alguien que no fuerza, porque no está luchando contra su propia mente todo el tiempo. Cuando miro hacia atrás, veo que mis mayores avances no ocurrían cuando estaba rodeado de alumnos, cámaras o expectativas. Ocurrían en los momentos en que fallaba en silencio, corregía en silencio, repetía en silencio. Y esa práctica silenciosa, esa intimidad con uno mismo, es lo que pule el espíritu. Porque el espíritu no se fortalece en público, se fortalece en la quietud, en la repetición humilde, en la voluntad de seguir cuando nadie te reconoce. Ahí, justo ahí, es donde se forma el carácter que no se quiebra. Si quieres fluir como el agua, debes soltar la necesidad de resultado inmediato. El agua nunca se frustra, porque no ve cambios rápidos. El agua solo continúa. Y al continuar, al insistir sin ansiedad, al avanzar sin romperse, transforma lo que toca. Tal vez tú no estás viendo el cambio que esperas. Tal vez la vida parece estática, inmóvil, repetitiva. Pero pregúntate, ¿estás insistiendo o estás forzando? ¿Estás fluyendo o estás tensando cada paso? El que tensa se agota. El que fluye, avanza. Avanza sin ruido, avanza sin prisa, avanza sin ansiedad. Y en ese avance silencioso construye una fuerza que otros confunden con talento, cuando en realidad es pura consistencia. Quiero que entiendas algo profundamente. Cuando ya no necesitas ser visto, te vuelves ilimitado, porque ya no actúas para otros. Ya no moldeas tu vida para ser aplaudido. Ya no sacrificas tu esencia por expectativas ajenas. En ese punto, tu acción se vuelve honesta, y una acción honesta es imparable. Una acción honesta no tiene resistencia interna. Una acción honesta fluye. Y cuando fluyes, ya nada puede detenerte. Cuando un ser humano llega a ese estado donde ya no necesita ser visto, algo definitivo ocurre dentro de él. Se vuelve dueño de sí mismo. Y cuando eres dueño de ti mismo, no necesitas controlar el mundo. No necesitas demostrar nada. No necesitas que nadie valide tu paso. Esta es la libertad que tantos buscan afuera, pero que solo puede nacer adentro. Y quiero que entiendas este punto con total claridad, porque es uno de los pilares de mi propia vida. La libertad interna no se encuentra, se construye. Y se construye a través de la consistencia que practicas cuando nadie te observa. Me he dado cuenta, a lo largo de mi camino, de que la mayoría de las personas vive cansada no por el esfuerzo real, sino por la tensión interna de ser alguien que no son. Se esfuerzan en aparentar, se esfuerzan en encajar, se esfuerzan en sostener máscaras que pesan más que cualquier disciplina. Esa tensión es la que agota, no el trabajo, no la repetición, no el compromiso. Lo que realmente destruye la energía es vivir en función de ojos externos. Por eso insisto tanto. Muévete sin ser visto, no porque debas esconderte, sino porque tu mejor versión no necesita escenarios.
Cuando eliminas la necesidad de ser observado, también eliminas la distracción que te fragmenta. La concentración profunda nace cuando dejas de vivir dividido entre lo que haces y cómo crees que deberías lucir haciéndolo. Muchos pierden energía porque luchan dos batallas al mismo tiempo: la batalla del esfuerzo real y la batalla del ¿qué pensarán de mí? Pero cuando te liberas de la segunda, la primera se vuelve ligera. Tu acción se vuelve limpia, directa, precisa. Ya no actúas con 3 capas de miedo encima. Actúas con una sola capa, tú y tu propósito. Y ahí es donde todo se vuelve agua. Porque cuando fluyes, ya no te comparas, ya no te juzgas, ya no te exiges más allá de lo que tu espíritu puede sostener en ese momento. Fluir no es ser débil, fluir es ser inteligente, fluir es usar la energía justa, fluir es entender que la vida no te pide que fuerces, sino que continúes. Y te diré algo que he vivido en mi propio cuerpo: cuando fuerzas, te rompes. Cuando fluyes, creces. Creces lento, sí. Creces en silencio, sí. Pero creces firme, profundo, auténtico. La mayoría busca resultados inmediatos porque no confía en el proceso, pero el agua nunca duda. El agua no mira una roca y dice: esto tomará demasiado tiempo. El agua avanza, día tras día, golpe tras golpe suave, presencia tras presencia. Lo que el fuego intenta destruir en un instante, el agua transforma con paciencia. Por eso te digo, no temas avanzar despacio. Teme solamente dejar de avanzar. Si hoy avanzas 1 milímetro, pero avanzas con claridad, ya estás más lejos que la mayoría, porque la mayoría retrocede cada vez que el mundo no la mira. He encontrado personas que me dicen: Bruce, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser más disciplinado, quiero ser más fuerte, quiero ser más consciente. Y yo les respondo: entonces empieza cuando nadie te vea, empieza en silencio, empieza en tu propia habitación, empieza con un compromiso que solo tú puedes escuchar, porque si necesitas que te aplaudan para moverte, nunca te moverás lo suficiente. Pero si puedes moverte en soledad, si puedes insistir cuando nadie te anima, si puedes continuar cuando el progreso parece invisible, entonces habrás descubierto el verdadero poder, el poder de no depender de nada externo para transformar tu vida. Y aquí, en este punto final de nuestro viaje, quiero que te preguntes algo con honestidad brutal. ¿Estás dispuesto a avanzar aunque nadie lo note? ¿Estás dispuesto a sostener tu propósito incluso cuando nadie te felicita? ¿Estás dispuesto a ser agua aun cuando el mundo quiere que seas piedra? Estas preguntas no necesitan una respuesta inmediata, necesitan una respuesta vivida, necesitan acción, porque lo que dices no cambia tu vida. Lo que haces, sí, y lo que haces repetidamente, te convierte. Si hoy te sientes perdido, usa esta verdad como brújula. La consistencia te encuentra. Si hoy te sientes débil, recuerda que la resiliencia se construye, no se hereda. Si hoy te sientes invisible, entiende que la invisibilidad es tu terreno de entrenamiento. El silencio es tu dojo, la soledad es tu maestro, y tu disciplina es tu espada. No te quejes de la falta de reconocimiento, agradécela, porque es ahí, en ese terreno ignorado por todos, donde tu espíritu se vuelve indomable. Nunca olvides esto. Moverse sin ser visto no es desaparecer, es despertar. Actuar sin forzar no es falta de fuerza, es fuerza en su forma más pura. Y fluir como el agua no es elegir el camino fácil, es elegir el camino eterno, porque nada detiene al agua, nada detiene a quien fluye, nada detiene a quien insiste desde la claridad. Esa es la esencia de mi enseñanza, esa es la esencia de este mensaje, esa es la esencia de tu propio camino, si tienes el coraje de tomarlo. Entonces, camina. Sin prisa, sin testigos, sin tensión. Camina con presencia, camina con intención, camina porque tu espíritu te lo pide, no porque el mundo te lo exige. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó, entonces comparte tu reflexión, no por mí, sino por aquellos que también necesitan recordar que dentro de ellos existe una fuerza silenciosa esperando ser liberada. Y si deseas seguir despertando ese espíritu, acompáñame en este camino. Hay más por descubrir,
mucho más. Fluye, avanza y hazlo sin ser visto, porque ese es el camino del guerrero interior, ese o teu camino.